y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Aquí al frente, ojalá que no haya ninguno que sea vergonzoso o shy, ¿verdad? Y que no se quede con la pregunta nomás por no pasar. La razón para pasar aquí es porque entonces sale en la filmación, escucha la pregunta y de esa manera los demás pueden saber cuál fue la pregunta y escuchar la respuesta también. Estos temas van a salir, como ya les dijimos, por nuestro canal de televisión a nivel mundial, literalmente. A miles y millones de personas están viendo nuestra programación. Y le damos gracias a Dios por eso, porque a veces uno puede decir, bueno, mira, pastor vino de tan lejos y ni lo dejaron predicar allí a donde iba a predicar y nos tuvimos que reunir en una... No crean, Dios sabe cómo hace las cosas, hermano, y Él no se equivoca. Y aunque aquí podamos parecer un grupo no tan grande, porque algunos me han dicho, pastor, usted está acostumbrado a ir a estadios y a lugares grandes y ahora pues va a iglesias pequeñitas también. Yo siempre me gustó predicar a donde quiera que el Señor me mande. Y nunca escogí, voy a ir a aquel lugar porque allá iba a haber más gente que en esta otra iglesita. Yo siempre he ido a donde el Señor me ha mandado por años. Sin embargo, ahora Dios abrió los medios para que millones de personas escuchen el mensaje. Es algo maravilloso. Yo les contaba esta mañana, a la hora de la escuela sabática, que es una emoción tan grande, hermanos, ver la cantidad de gente que a través de la cámara están viendo. ¿Saben que hay hermanos que se pasan 7, 8, 10 horas frente al canal y como es pura predicación, yo no sé, se van a indigestar de tanto gambeta? Pero estamos pasando las series antiguas que se grabaron. Hoy mismo una hermana me decía aquí, dice, ay pastor, yo lo acordaba a usted con el pelo así por aquí adelante, como yo era antes, ¿verdad? Dice, se mira más cambiado. Le digo, bueno, es más viejo, ¿verdad? Eso nos viene a todos, ¿no es cierto? Pero esta semana pasada, Carlos, que es nuestro operador del canal de televisión, él está en la parte de atrás, levanta la mano allá, él está con nosotros hoy, este fin de semana, pero él es el que maneja la programación del canal de televisión. Y él escoge las series. Tenemos series que se grabaron hace años atrás, cuando todavía no existía el DVD, era puro VHS, video, ¿no? Pero Carlos las está pasando de los videos a DVD y se están arreglando para poderlas tirar por el canal de televisión. Y vieran la respuesta que están teniendo algunas series, como por ejemplo Preparaos, que se dio en New Jersey hace como 20 años atrás. La gente todavía las pide y es como que estuviera sucediendo ahora. La gente llama, escribe, dice, pastor, me tocó este mensaje y hace 20 años que se grabó. Yo no sé cómo, bueno, yo sé porque es el Espíritu de Dios que lo hace, no es uno, hermano, pero es una bendición poder compartir. Así que al hacer las preguntas, las vamos a grabar, no se ponga nervioso. De todos modos, queremos que otros puedan gozar el mismo privilegio que nosotros tenemos al estar aquí, ¿no es cierto? Vamos a pedir la dirección de Dios y entonces vamos a comenzar con nuestra sesión. Amante Dios, una vez más tomamos una pausa en la programación de este día para hablar contigo. Qué bueno es estar en tu presencia. Prefiero, oh Señor, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y este día ha sido un día largo, un día cansador, pero un día muy hermoso, compartiendo los unos con los otros, compartiendo tu palabra y aprendiendo verdades preciosas que tú tienes para
tu pueblo en estos días finales. Ahora, Señor, que hemos de abrir tu santo libro nuevamente, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Antes de escuchar la primera pregunta, si todavía ustedes no entregaron su hojita amarilla, no dejen de ponerla en la mesa a la salida. Algunos me preguntaron también si hay material. Vamos a tener material de filmación de tanto DVD como CD, audio y video, para los que quieran conseguir de las últimas series que tenemos. Hay de varias, pero trajimos mayormente las últimas series y algunas de las más clásicas antiguas que la gente siempre los pide. Por ejemplo, una serie que se grabó hace más de 20 años atrás y la gente la sigue pidiendo. Todos los meses son por lo menos 15, 20 pedidos de esa serie, es Testificando a los Testigos de Jehová. Esa es una serie antigua, pero la gente le encanta esa serie, la han pedido mucho. Otra serie que piden mucho es la del Padre Nuestro, la oración modelo. De cada frase un sermón. Una serie muy bonita. Vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, ¿quién va a ser el primero? Adelante. Ven aquí al micrófono, por favor. Pastor, por lo que he leído y por lo que lo estaba escuchando usted, el trabajo que desempeñan los 144,000 podría ser la contraparte del trabajo que hacían los levitas en el templo. Es muy cierto. En el Antiguo Testamento. Ellos tenían el trabajo especial de ser los que se encargaban de todo el trabajo que tenía que ver con el templo. Es una observación, no una pregunta, pero muy acertada, hermano. Es cierto, yo he llegado a la misma conclusión, que los 144,000 ocupan el lugar de los levitas en el Antiguo Testamento. Son un grupo muy especial y van a ser la escolta personal de Cristo por toda la eternidad. Así como los redimidos, vamos a vivir en la ciudad de Dios por 1000 años, en la Nueva Jerusalén. Pero cuando la Nueva Jerusalén descienda a esta tierra después de los 1000 años, la Biblia dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas, comerán del fruto de ellas. Los redimidos vamos a heredar la tierra. Por todas partes de la tierra va a ser recreada, va a ser hecha de nuevo. Y los redimidos vamos a habitar la tierra, vamos a poblar otra vez el planeta Tierra, mucho más hermoso que como está ahora, ¿no es cierto? Ahora está arruinado por el pecado, pero Dios lo va a hacer precioso. Sin embargo, los 144,000 no van a tener casas. Van a morar en el templo. Por eso los nombres de los 144,000 están escritos con letras de oro en las columnas del templo. Por eso dijo el Señor Jesús en visión, Elena de White, aquí solo los 144,000 entran al templo, como los sacerdotes, como los levitas, la tribu de Leví. ¿Y por qué van a ser escolta personal de Cristo? Donde quiera que Cristo vaya, los 144,000 van con él. Cuando Cristo dice, hoy vamos a ir a la galaxia esa que está allá a 2 millones de años luz, pero con Cristo nos transportamos y al minuto estamos allá, ¿verdad? Pero Él lleva a su escolta personal. Sí. El pastor de esa iglesia pasó por aquí a visitarnos. Ah, bueno. Entonces quiero que usted le dé la bienvenida. Se llama Matt, un americano. Ok. Está medio cómodo. Sí. Y tiene un poquito de vergüenza. Pastor Matt, we want to thank you. You've opened up your church and your heart to us. And we're so thankful that you were able to share with us these beautiful facilities. And let me assure you, before we leave here, we're going to leave it really nice for your worship service tomorrow. So don't worry about even coming around, because we're going to leave it clean and nice. And we want to thank you from the bottom of our heart. We know it was a very short notice. We want to thank you from the bottom of our heart. We know it was a very short notice.
And you were just so nice in opening up this place for us. Thank you again. ¿Cuánto les quieren agradecer al pastor? We really want to thank you. And may the Lord continue to bless you as you minister for him in this community. Thank you. We are also, hopefully, like you mentioned, we want home to come back. I'm sorry. What was that? No, he said he was going to try to come back and visit us, stay with us for a little bit tonight. Okay. And I'm just telling him, put him in the spot, hoping that he will come back. Okay. All right. Well, you're very welcome to be here with us, and we really want to thank you. May the Lord continue to bless you. Gracias. There are a few people here that are only English speaking. So if you can just, walk it. Do my own translation? Or you can translate for me. I can translate in Spanish in both. And we can go either or. Ok. Terminando el comentario que hizo el hermano. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos. Está hablando de que ellos pasaron por las plagas y ya no la van a tener que sufrir más. Ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Note que dicen, les sirven de día y de noche en su templo. Los únicos que van a entrar al templo son este grupo especial. We're reading about the special group that God is going to have throughout eternity. They will be like his special bodyguards that will go with him wherever he goes. They will serve him in the temple. The 144,000. They will be like the priests of old, the only ones that enter the temple of God. Gracias por su colaboración, hermano, y es exactamente a la conclusión a la cual yo he llegado. Los 144,000 son la tribu de Leví. Así como la tribu de Leví no recibió herencia en Canaán, la herencia de ellos, le dijo Dios, yo soy vuestra herencia, les dijo a los levitas. Pues yo no sé si alguno de ustedes quiere ser de los 144,000, pero Dios es la herencia de los 144,000. Y le vamos a servir en su templo, ¿verdad? Qué privilegio tan grande. ¿Por qué el Señor va a llevar su escolta personal? Donde quiera que Él vaya, la galaxia que Él se dirija. Esto lo estábamos hablando en una de las preguntas que me hicieron hace un ratito. Dios, el Señor Jesús, permitió la entrada del pecado en el universo. Él podría haberlo evitado, pero en su infinita sabiduría Él permitió que entrara el pecado. Tarde o temprano en la creación de Dios, en algún lugar de la creación, se iba a levantar, porque el pecado existe porque alguien se rebeló contra Dios. Pero desde que Dios dio libre albedrío, existía la posibilidad, al darnos libertad, que alguien escogiera ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Correcto? Para Dios, el libre albedrío, la libertad de escoger, es tan importante. For God
free will, the liberty to choose, is so important that he ran the risk of somebody choosing wrong because he gave us liberty to choose. He could have made us robots, but he gave us the free will. He gave us choice. Él nos podría haber hecho robots. Nos podría haber programado para funcionar de una sola manera. Pero Él nos dio libre albedrío, nos dio la facultad de escoger. Y como el pecado iba a entrar y entró en este mundo, Dios le dio cuerda para que se viera lo que es el pecado. Y saben, this world is a showcase for the universe. This world is a laboratory. Yeah. Everybody else is learning from the experience on this earth. El mundo entero está viendo lo que está pasando aquí. El universo está observando lo que pasa en este planeta, el único en el cual entró el pecado. Y nosotros somos un laboratorio para todo el universo. We are the theater of the universe. The whole universe is watching the stage, what's going on here. Y lo que aquí pasa, el desarrollo final del pecado y el plan de redención, es una lección para todo el universo. Para que el pecado no se levante dos veces. Sin will not raise his ugly head twice. Once is enough. And the Word of God, Nahum 1:9, Nahum 1:9 dice, no se levantará el mal dos veces. Una sola vez se levantó el pecado. Entonces, aquí lo que está pasando es la vacuna. Aquí Dios está haciendo la vacuna para todo el universo. Por eso los 144,000 van a ir con Él para contar lo que es esto. Para que den el testimonio. ¿Y por qué Dios escoge a los 144,000? Él podría haber escogido a Adán, que fue el primero que pecó. Él podría haber escogido algún profeta de la antigüedad, o podría haber escogido alguno de la Edad Media, pero Él escoge la última generación porque es la generación que salió de la peor degeneración. A ver si me explico. Esta generación, la última, es la generación final que trae todo el bagallo de las generaciones anteriores. Traemos todo el mal heredado y adquirido por siglos. Es la generación más degenerada. Y díganme si no es cierto, hermanos, cada vez la cosa se pone peor. Cuando yo me crié, mis padres decían, ¡ah, las cosas están terribles! Esto no era como cuando nosotros éramos chicos. Y ahora yo, que tengo mis hijos, digo, y con razón digo, esto no está como cuando yo me crié. Esto está peor, ¿sí o no? Déjenme decirles, hermanos, lo que los jóvenes tienen que lidiar hoy en día no es lo mismo que tú y yo nos tocaron lidiar. Las tentaciones son más terribles. El bombardeo que el diablo está haciendo hoy en día a la juventud, con la música, con el internet, con los juegos, con la televisión, la cosa está podrida. Y Dios va a tomar individuos de esta generación y va a demostrar ante todo el universo el poder que Él tiene de transformar hasta lo sumo a los que confían en Él. Para que nadie pueda decir, pero tú escogiste como ejemplo a Abraham, tú escogiste como ejemplo al profeta Isaías. No, yo voy a agarrar the scum. Voy a agarrar lo peor de lo peor. Lo último, lo que ya no sirve. Lo que está arruinado de tantos años y siglos de pecado. Y con esta generación yo voy a hacer la demostración final ante todo el universo del poder que tiene mi sangre para salvar. Por eso los 144,000 vamos a acompañar al Señor Jesús por todas las galaxias, dando testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Alabado sea su nombre. And let me tell you something else. This little tiny world, and let me tell you something else.
this little tiny world, which is but a speck in the universe, is like a little drop of water in the ocean, in the huge universe. Este mundo que no es sino un polvito, una basurita en todo el universo, de grande que es el universo, va a ser honrado de una manera como ningún otro lugar en el universo, porque en primer lugar, aunque aquí entró el pecado, aquí también el Hijo de Dios, el creador del universo, se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, pero derramó su sangre en este planeta por ti y por mí. Y para que nadie se le olvide jamás lo que es el pecado, el Hijo de Dios va a mantener por toda la eternidad su cuerpo físico, y las marcas de los clavos, de la corona de espinas y de la espada que atravesó su costado van a quedar marcadas para siempre, para que nunca nos olvidemos de lo que le costó a Dios solucionar el problema del pecado. Y en esta tierra, y ahora escuchen esto, you know, the astronomers long time ago believed that the earth was the center of the universe, remember? It was Galileo. Galileo fue el que dijo, no, la Tierra no es el centro del universo. Al contrario, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Lo mandaron a matar, porque dijeron que estaba loco. ¿Que cómo iba a decir? Porque según los seres humanos, la Tierra era el centro de todo. ¿Qué va a ser el centro? Ahora sabemos que es un planetita ahí alrededor de un sistema solar, y hasta están descubriendo nuevos planetas. Esta semana pasada estaban diciendo que descubrieron como 2 nuevos planetas de nuestro sistema planetario. Y que Plutón quizás no es planeta. Eso estaban diciendo esta semana pasada. Mira, si todavía no conocemos ni el backyard de nuestra casa, ahora ¿cómo será? ¿Cómo será el universo donde nosotros habitamos, verdad? Lo grande de lo que Dios creó. Pero este mundo tan chiquitito va a llegar a ser el centro del universo. Porque los antiguos decían que todo giraba en torno a la Tierra, y después tuvieron que reconocer que no, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. ¿Y saben lo que han descubierto? Que el sistema solar también se mueve en torno a un punto central. El sistema solar, si bien la Tierra se mueve y da la vuelta alrededor del Sol, y nosotros decimos el Sol no se mueve en relación con la Tierra, pero se está desplazando en el espacio. Eso han descubierto los astrónomos, que todo el sistema solar se mueve dentro de la galaxia que se llama la Vía Láctea, que es la que nosotros pertenecemos. Pero ¿saben qué han descubierto? Millones de galaxias. La Vía Láctea es una de las millones de galaxias que existen. Pero ¿saben lo que han descubierto? Que el universo entero gira. La galaxia entera de la Vía Láctea se está desplazando en el espacio en forma circular. ¿Y saben lo que descubrieron también? Que el eje de todo el universo está en la constelación de Orión. El eje del universo, todo gira. Orion. También los astrónomos descubrieron que hay un agujero, lo que le llaman a black hole, in the middle of the Orion constellation. Hay un agujero negro en medio de Orión. Nosotros ya lo sabíamos, porque el Señor se lo reveló a la hermana White. Aquí está en este librito. Primero es escrito en el año 1847. El Señor le reveló a Elena de White que había un espacio abierto en medio de Orión, que es por donde va a bajar la Nueva Jerusalén.
Y es por donde Cristo va a venir a buscarnos. Y ahora le han metido los telescopios gigantescos que tienen ahora y no le encuentran el fondo al agujero ese. Le han puesto lo más potente que hay en el planeta Tierra de telescopio y cuanto más se meten, más se espantan porque dicen que es un agujero negro, como un túnel, y no le encuentran la salida. Yo sé que tiene salida. Por ahí es que se va al tercer cielo, la morada de Dios. Pero miren lo que dice la Escritura. Apocalipsis 21. And I saw a new heaven and a new earth. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren, este planetita tan chiquito, que es la motita negra, es la mancha en el universo de Dios, va a llegar a ser el centro del universo. Porque actualmente el universo gira en torno a Orión, porque en Orión está el eje, porque por Orión se va al centro del universo, que es la morada de Dios. El universo entero gira en torno a Dios, porque Él es el centro, Él es la luz, Él es el creador, y todo lo que Él creó gira en torno a Él. Las galaxias enteras se desplazan en el espacio. ¿Ustedes saben qué grande es nuestro Dios, hermano? Porque ese Dios creó todo eso. Para que alguien pueda crear algo tan grande, ¿cómo será de grande ese Dios, verdad? Porque el que lo hizo tiene que ser más grande que lo que Él creó. Pero ese Dios se hizo hombre. Y vivió aquí, en este planeta Tierra vivió. El creador del universo. Y cuando Él finalmente haga todas las cosas nuevas y limpie todo el universo de pecado, para que jamás se vuelva a levantar el pecado y para que quede un recordativo eterno por los siglos sin fin de la eternidad, no solo Cristo va a llevar las marcas sobre su cuerpo, pero aquí este planeta va a ser el headquarters de todo el universo. Todo va a girar en torno aquí. Como ahora el mundo gira en torno al cielo, a la morada de Dios, al tercer cielo. Cuando Dios cree todas las cosas nuevas, la morada de Dios va a estar aquí en la tierra. El templo de Dios, que es el tabernáculo del cielo que Dios levantó y no el hombre, va a estar en este planeta Tierra. ¡Qué privilegio! Y los 144,000 van a servir en ese templo porque van a ser los sacerdotes para que el pecado no se vuelva a levantar. Y cuando por allá alguno, yo no sé cómo va a ser, esto ya es especulación mía, pero si Dios decide seguir creando, y por allá crea algunos que no saben de lo que pasó, y como Dios les da a todos libre albedrío y alguno comienza a hacer preguntas, Dios dice: espérate un momentito, que voy para allá. Déjame explicarte eso que tú estás preguntando. ¿Tú quieres saber lo que es la desobediencia? ¿Tú quieres saber lo que es ir en contra de mis mandamientos? ¿Tú quieres saber? Mira, te voy a traer aquí algunos que te van a contar. Vengan conmigo. Come with me. Y se va a traer a su escolta personal y le van a decir: ¿tú quieres saber lo que es eso? Yo te voy a contar. Y cuando escuchen el testimonio de nosotros, van a decir: yo no quiero eso. Y cuando nosotros le digamos: el amor de Cristo es tan grande que Él me transforma a mí, yo era una basura, yo era un estropajo, y el Señor Jesús me perdonó y me limpió. Y cuando tú obedeces, eres la persona más feliz. Entonces, nuestro testimonio va a servir para todo el universo, va a ser la vacuna que va a vacunar a todo el universo para que el mal no se levante dos veces. Sí, mi hermano,
el universo para que el mal no se levante dos veces. Sí, mi hermano, los 144,000 somos ese grupo especial. Sigamos con la próxima pregunta. Yo creo que el que hizo la pregunta hasta allá se fue. Ok, adelante, hermana, venga. Pastor, yo quería saber acerca de la cuarta caída de Satanás. De las 4 caídas de Satanás. Sí, de las Ok, 4 caídas. rapidito. La primera caída del diablo fue cuando él pecó en el principio, la primera, ¿verdad? ¿Cuándo fue esa caída? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Sí, fue echado del cielo, pero ¿cuándo fue? Históricamente, ¿en qué momento de la historia sucedió eso? ¿Después de la creación de la tierra o antes de la creación de la tierra? Ok, algunos dicen después de que la tierra ya estaba creada, ¿sí o no? ¿Todavía no estaba creada la tierra cuando él pecó? Ah. Miren, ni siquiera estamos muy de acuerdo en eso, ¿verdad? En la primera, y ustedes quieren saber las 4. Y todavía no entienden ni la primera. Les voy a decir. El problema comenzó en el cielo. La fecha no la sabemos porque ahí no se cuentan los años como aquí. Pero se agudizó cuando Dios hizo los planes para la creación de la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y no lo invitaron a Lucifer. Okay, I was saying that it all began in heaven when there was a rebellion in the heart of Lucifer, but it became worse in his heart when he was left out of the planning of the creation of this earth. That's when he rebelled openly. Okay? Él se rebeló abiertamente, but he did not have to be included because he's not God. He's a creature. Él es una criatura creada. Pero él ya tenía ese orgullo en su corazón porque era un ángel muy importante que él creyó que a él lo tenían que haber invitado. El pecado comenzó en el cielo y mientras tanto Dios hizo los planes de crear la tierra y se le desató la rebelión en el cielo. Dios tuvo que parar los planes de la creación de la tierra para lidiar con el problema del pecado. Ahora, Él creó la tierra. Escuchen esto, se van a espantar de lo que les voy a decir. Él creó la tierra, pero la tierra estaba todavía sin vida, desordenada y vacía, sin luz. Y Dios tuvo que parar la creación, poner vida en esta tierra, poner los animales y todo lo demás, lo tuvo que detener. Porque se le desató el problema en el cielo. Y Dios tuvo que dedicarse a solucionar ese problema que tenía en el cielo. No voy a entrar a dar todos los detalles de lo que pasó. Si quieren saber de eso, pueden leer en El Conflicto de los Siglos el capítulo titulado El origen del pecado. O pueden leer el capítulo número 1 de Patriarcas y Profetas, o pueden leer el capítulo 1 de Historia de la Redención. Cualquiera de esos 3. Ahí está explicado lo que pasó en el cielo. El diablo finalmente tuvo que ser echado del cielo, con una tercera parte de los ángeles del cielo. Okay? After rebellion arose in heaven, eventually God had to put him out. The devil and his angels, 1/3 of the angels in heaven, were put out. This happened just before the creation on this earth.
But what I'm going to say is going to shock you, because the earth was already created as a mass. La Tierra ya estaba creada como planeta, pero no había vida en la Tierra. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Pedro. I believe it's 2 Peter chapter 2. Verse 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? En algunas Biblias dice abismo, y esa es la traducción correcta de tártaros, abismo. En griego dice tártaros. If God did not forgive the angels that sinned, but he threw them into the abyss. El abismo. En otras Biblias dice el infierno, pero no es una traducción correcta, porque para nosotros infierno es un lugar de fuego, pero aquí dice que no era un lugar de fuego, porque si siguen leyendo dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Cuando los ángeles pecaron en el cielo, los arrojó del cielo, y la Biblia dice que arrastró una tercera parte de los ángeles a esta tierra, dice Apocalipsis 12:4. Su cola arrastraba una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó en la tierra. La tierra es este planeta. Pero aquí dice que los arrojó al abismo. Ahora, ¿qué es el abismo? ¿Es un lugar en la tierra? No, el abismo es la tierra desolada y vacía. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? No sabemos. Cuando Dios creó todo el universo, creó también el planeta Tierra. Él pensaba poner vida en esta tierra y crear al hombre a su imagen y semejanza. Pero Él tuvo que detener la creación porque se le soltó el problema en el cielo. Entonces, la tierra estaba, versículo 2, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra desordenada y vacía era el abismo. Cuando la tierra quede otra vez sin vida, oscura y desordenada y vacía durante el milenio, otra vez se llama abismo, y dice que el diablo va a ser arrojado al abismo. Esa es la tercera caída. Fíjense, la primera fue cuando lo echaron del cielo por primera vez y lo arrojaron al abismo, a esta tierra. Todavía no existía vida en esta tierra. Todavía Adán y Eva no habían sido creados. Cuando Dios los creó, ya el diablo había sido echado del cielo, porque fue echado al abismo, la tierra desordenada y vacía. Esa fue la primera vez. Pero cuando Adán y Eva pecaron y el diablo ganó control de este mundo, porque él quiso poner su reino en este mundo, él dijo, yo voy a tener un gobierno mejor que el de Dios, porque el de Dios es imperfecto. Si ustedes me siguen a mí, y les dijo a los ángeles, mi gobierno va a ser mejor que el de Dios, yo se lo voy a demostrar, pero necesito un lugar donde desarrollar mi gobierno. Y Dios dijo, ahí está la tierra. Los mandó ahí, los arrojó al abismo. Dios le advirtió a Adán y a Eva de que había un enemigo acá y que iba a tratar de tomar control. Claro, no podemos entrar en los misterios de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar de antemano. Pero Dios siguió adelante con el plan, porque había un plan de emergencia, el plan de redención. Y Él ya sabía que a través de esto iba a traer
la sanidad del pecado a todo el universo. Tarde o temprano, cuando se levantara el pecado, ya Dios, tarde o temprano, cuando se levantara el pecado, ya Dios tenía de antemano el plan de salvación. Now, cuando Adán y Eva pecaron, el diablo consiguió el gobierno de este mundo y volvió a tener acceso a las cortes celestiales como representante del planeta Tierra. Prueba, Job capítulo 1. Cuando Cristo lo venció siendo hombre, reganó el dominio que Adán y Eva habían perdido. ¿Cómo? Ahora vamos a la segunda, sí. Cuando Cristo vino a esta tierra y le ganó al diablo aquí en esta tierra, como hombre, le reganó el dominio que Adán y Eva habían perdido. Porque el que gana se queda con lo del otro. Cuando hay una guerra y hay dos naciones peleando, el que gana se queda con el territorio del otro. Así es. El que pierde, pierde todo, y el que gana, gana todo. Cuando Cristo le ganó al diablo, le ganó de vuelta lo que había perdido Adán y Eva, esta tierra. El diablo era el príncipe de este mundo, pero vino Cristo y se lo ganó. Todavía lo dejó aquí, pero ya el diablo estaba restringido. Ya no representaba el planeta Tierra, ya no podía ir a las cortes celestiales, ya no podía acosar a los ángeles a la entrada allá en el cielo, porque él todavía tenía acceso. Eso lo pueden leer en el libro Historia de la Redención. El diablo ya no podía subir allá y pararse a la puerta y estar acosando a los ángeles y acusando a los hijos de Dios. Cuando había reuniones en el cielo, él se metía y lo tenían que dejar de entrar porque venía del planeta Tierra. Y él decía, yo tengo derecho a estar aquí, yo represento el planeta Tierra, que es una de las creaciones de Dios, aquí vengo. Y se metía. Y lo tenían que dejar entrar para que no se armara el lío, porque Dios no hace las cosas por la fuerza. Él quiere que todo el mundo escuche. Y si el diablo tenía algo que decir, que vaya y lo diga ya. Pero cuando Cristo le ganó, ahí se cortó la simpatía. Déjenme leérselos. A ver, aquí tengo mi libro. Deseado de todas las gentes. Miren lo que dice. El capítulo consumado es. Dice así. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás derrotado sabía que había perdido su dominio y su reino. Satan knew he'd lost everything when Jesus won on the cross of Calvary. Now, el clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Deseado, página 706. It is finished when he sat on the cross had a great significance, not just for this earth, but for other worlds that had never sinned. Escuchen. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Y Dios lo dejó para que todos vieran a dónde llevaba. Pero ahora quedó desenmascarado. Ahora el universo entero vio, lo que este quería era matar al Hijo de Dios. Quedó desenmascarado. Y miren lo que dice aquí. No voy a leer todo el capítulo, ustedes léanlo porque es interesantísimo. Consumado es. Satanás vio que su disfraz había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles y de los mundos que no habían caído, delante de todo el universo celestial.
Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido el último lazo de simpatía que tenía con los seres celestiales. Desde entonces su obra quedó restringida. Cualquiera que fuese la actitud que él tomase, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales. Ya no podía entrar a acusar a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esa es la segunda caída del diablo. Con la muerte de Cristo, Él lo venció y fue echado del cielo, ya no más. Dios dijo: hasta aquí. ¿Y por qué? Porque Él sabe que ya los ángeles habían roto su simpatía con Él. Si Él lo echaba antes, todavía algunos ángeles hubieran: ay, pero Dios es injusto, déjalo que Él se exprese, quizás Él tiene algo de razón en lo que Él dice. Pero después de que mató al Hijo de Dios, ni los ángeles querían ya verlo más. Dijeron: aquí más no. Y Dios lo restringió a esta tierra. Pero todavía Él tiene acceso a los aires. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire. El diablo todavía se puede desplazar a velocidades increíbles. Él puede estar ahora aquí, y puede ser que esté aquí mismo ahora. Yo no sé si el príncipe de los estos, pero uno de sus secuaces anda por aquí. Y más de uno. Pero tienen poderes que el ser humano no tiene. Porque el diablo puede desplazarse por los aires. Yo no. Yo tengo que tomar un avión. Para poderme desplazar de un lugar a otro, I gotta fly a plane. Me tengo que subir a un avión porque no tengo el poder que él tiene. Pero ese poder se le va a quitar. Esa es la tercera caída. Miren, en cada caída se le va restringiendo. En la primera lo echaron de vivir en el cielo. No más en el cielo. Pero cuando él ganó el dominio de esta tierra, volvió a entrar, pero no a quedarse arriba. Iba todos los días a acusarnos, de día y noche, dice, continuamente. No siempre lo dejaban entrar, solo cuando había concilios en el cielo entraba. Pero todos los días se paraban la puerta del cielo a molestar a los ángeles, a acusarlos. Mirá, el que tú estás cuidando, mira lo que hizo, ¿ya lo viste? ¿Ya viste lo que hizo? Mira aquel otro que dice que es cristiano, mira nomás. Ese es el que tú estás protegiendo. Yo es un injusto, continuamente. Pero cuando Cristo lo venció, lo echaron y ya no tiene acceso al tercer cielo. Pero todavía tiene acceso al primer cielo. Es el príncipe de la potestad del aire. En la segunda caída lo restringieron más. La primera lo echaron del cielo. La segunda ya no puede llegar allá. Ahora está restringido a esta tierra. En la tercera, escuchen, va a ser restringido al planeta Tierra y no va a tener poder de andar por el aire. Esa es la tercera. ¿Cuándo es? Al comienzo del milenio. Y les voy a decir cómo va a ser, rapidito. No tengo el tiempo de explicarles todo, porque hay otras preguntas, ¿verdad? Cuando el diablo imite la venida del Señor Jesús, ese es el gran engaño que viene, en el cual muchísimos adventistas van a caer. El diablo va a imitar ser Cristo y va a imitar su venida. Pero el diablo, como Cristo va a venir no como un ser espiritual, sino como un ser de carne y hueso, y el diablo lo sabe, el diablo se va a materializar, o sea, se va a aparecer con cuerpo humano. Y cuando él haga eso, Dios le va a decir: y ahora te vas a quedar así. ¿Ah?
Ahí viene la tercera caída, al principio del milenio, o sea, con la segunda venida de Cristo, queda hecho, venida de Cristo, queda hecho un ser limitado que ya no puede volar por los aires. Va a quedar atado con cadenas aquí en esta tierra por 1000 años, pero no puede desplazarse por el aire. Esa es la tercera caída. Y le dura 1000 años esa. No lo destruye Dios, lo deja 1000 años. Pero aquí va a estar. Ya no puede ir a otros mundos. ¿Ustedes sabían que después de su primera caída el diablo tenía acceso a otros planetas? ¿Sabían ustedes que él también fue a tentar a otros mundos y no los pudo hacer caer? Todo eso lo tienen que leer en el libro Historia de la Redención, ahí está. Pero después de su segunda caída lo restringieron a esta tierra, ya no podía ir para los otros planetas. Por eso le digo, en cada caída ha tenido más restricción, ha caído más. Después de la primera caída, todavía tenía acceso al cielo y tenía acceso a otros mundos, pero después de la segunda ya no más. Quedó restringido esta tierra y ya el aire. Pero después de la tercera caída va a quedar restringido esta tierra y no va a tener acceso al aire. O sea, queda preso. Ajá, queda como un ser humano, aunque es ángel todavía, pero está limitado a un cuerpo y ya no se puede desplazar por el aire. No tengo esa información porque ni la hermana White ni la Biblia me da esa información, pero puede ser que sí, puede ser. No sé, yo no le puedo responder que si también los demás ángeles, los secuaces de él, van a ser restringidos. Posiblemente, si el jefe está ahí, él es el que les da el poder a ellos, así que cuando él pierde el poder, ellos también lo pierden. La cuarta caída es la última. Y esa es cuando cayó del todo, de esa no se levanta más. Y es cuando va a quedar reducido a cenizas, hermana. Esa es la destrucción final. Por eso le dije que son 4 caídas del diablo. La tercera lo lleva durante el milenio y la cuarta es la destrucción final, cuando después del milenio, como ahora tiene un cuerpo físico, ahora se puede quemar. Los espíritus no se queman, los espíritus no pueden ser atados con cadenas, pero el diablo va a tener un cuerpo físico y se va a quemar. Y va a quedar reducido a ceniza. ¿Ok? Otra pregunta. Vengan aquí al micrófono. Pastor, se dice que el estado espiritual de la iglesia es la Odisea, ¿no? Y anteriormente hay como varios mensajes a diferentes iglesias. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros para salir triunfante? Prácticamente, para los últimos días. ¿Cuál es la iglesia sería la verdadera, prácticamente? Tu pregunta es, ¿cuál iglesia somos nosotros ahora? Sí, porque dice que la iglesia de la Odisea está dormida y tiene muchas reprensiones, ¿no? Y yo veo que no es una iglesia triunfante prácticamente. Entonces, ¿cuál iglesia nosotros espiritualmente seguiríamos en los mensajes para poder triunfar al final? O sea, Jesús tiene un mensaje para la iglesia de la Odisea y ese mensaje es: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. El Señor Jesús tiene el remedio para la Odisea. La Odisea es el pueblo del juicio. Pero el juicio, según Daniel, capítulo 7, va a ser dado en favor de los santos. O sea que la Odisea tiene 2 caras. La cara negativa, que es su tibieza espiritual, pero aquellos de la Odisea que se arrepientan son el pueblo del juicio y van a salir triunfantes en el juicio. Miren lo que dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo percibo en tu pregunta, a ver si me equivoco, hay muchos
hermanos adventistas que dicen que para nosotros salvarnos tenemos que salir de la Odisea y volver a Filadelfia. Ok, pues yo sabía que la pregunta venía por ahí, ¿ves? Como uno escucha muchas preguntas en muchos lugares, más o menos sabe por dónde viene la cosa. La iglesia de Filadelfia no se le menciona pecado. Es la única de las 7 iglesias de la cual no se menciona pecado. Solamente se menciona cosas buenas de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia representa el movimiento adventista hasta que la iglesia cayó en su estado de la Odisea. ¿Ok? Les voy a dar las fechas de las distintas iglesias. La primera, que es Éfeso, va desde la fundación de la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés hasta la muerte del último apóstol, Juan. O sea, más o menos al final del primer siglo, en el año 100. Pongamos del 31 al 100. Luego viene la iglesia de Esmirna, que es el periodo de persecución, que va desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Esa es Esmirna. En el año 313 después de Cristo viene el famoso edicto de tolerancia. Termina la persecución. Por eso a Esmirna le dice que va a ser probado, va a ser echado en la cárcel y muchos tendrán tribulación y muchos van a morir. Esa es la iglesia de Esmirna. La de Pérgamo es el compromiso de la iglesia con el mundo y con el paganismo. La tolerancia religiosa trajo como resultado la corrupción de la iglesia. Esa va del 313 al 538. Ahí es cuando la iglesia se corrompe. ¿Okay? La cuarta iglesia es la de Tiatira y nos lleva del año 538, que es el comienzo de la supremacía papal, el dominio del papado, del 538 hasta el 1500, pongámosle 17 por ponerle una fecha, hasta la reforma de la iglesia. Ponemos la fecha 1517 porque es cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre la puerta de la abadía de Wittenberg. Por cierto, estuvimos hace 3 meses atrás en Wittenberg, fuimos a visitar todos los lugares de la Reforma. Y dentro de 8 semanas vamos a estar en Alemania otra vez y estamos haciendo un viaje por todos los lugares de la Reforma, donde Martín Lutero fue llevado ante la dieta de Worms, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, la iglesia donde él predicaba, donde comenzó la Reforma, donde él enseñó la palabra de Dios, el lugar donde él nació, todo lo que es la Reforma de Lutero, de Melanchthon, que era el amigo de Lutero, la casa de él, los lugares donde ellos estuvieron, los vamos a visitar ahora que vamos, porque la campaña que vamos a dar es por las noches. Pero durante el día nos da tiempo de pasear y todo eso está ahí cerquita de donde vamos a estar dando. Si alguno de ustedes nos quiere acompañar, en este último viaje fueron como 13 o en total fuimos 17 con el equipo nuestro, hermanos que nos acompañaron en el viaje y fueron a pasear con nosotros allá a Europa. Si alguno de ustedes tiene interés, es bienvenido. Lo único que tiene que hacer es pagarse su viaje. Allá los hermanos nos dan hospedaje, nos dan comida, porque vamos a apoyar la campaña evangelística. Y pueden ir a conocer los lugares de la Reforma. Vamos a ir a visitar esos lugares, está bien bonito. Ok. La quinta iglesia es la iglesia de la Reforma, que es la iglesia de Sardis. Nos lleva del año 1517 hasta el año 1840, hasta el mensaje adventista, o sea, el comienzo del despertar adventista, más o menos, 1830, casi siempre se pone la fecha de la caída de las estrellas, porque fue el gran despertar, 1833, cuando vino la caída de estrellas de las señales de la venida de Cristo, y vino el despertar adventista. Muchos dicen, bueno, ¿y de dónde salió el despertar adventista? No lo creó el hombre, no fue una iglesia que salió del hombre, fue Dios. Porque el hombre no pudo hacer una caída de estrella, fue Dios que mandó la caída de estrella. Y eso despertó el estudio de las profecías,
que terminó con el gran despertar adventista. Entonces la iglesia de Filadelfia va desde más o menos esa época, 1833, hasta 1833, hasta que la iglesia adventista se transformó en la Odisea. Y fue cuando rechazó el mensaje de la justificación por la fe. 1888. De 1888 para adelante estamos en el estado de la Odisea. Entonces hay algunos que dicen que si la Odisea se va a salvar, tiene que regresar al estado de Filadelfia, porque Filadelfia es la iglesia adventista en sus comienzos. Vamos a ponerlo de esta manera. Todas las iglesias tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Las 7, con excepción de Filadelfia, que no se le menciona ninguna cosa mala. Todas las demás tienen cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia primitiva, le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La iglesia de la Odisea, que es la última, reúne las experiencias de todas las anteriores. En otras palabras, si nosotros queremos ser vencedores con la Odisea, no tenemos que volver a Filadelfia, tenemos que recobrar la experiencia de Filadelfia, recobrar lo bueno de la iglesia de Éfeso, sea nuestro primer amor, recobrar lo bueno de Esmirna, que es ser fiel hasta la muerte, porque la Odisea le va a tocar pasar por la persecución que pasó a Esmirna, le va a tocar la gran tribulación, le va a tocar el tiempo de persecución, y Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso se toca para nosotros también. Nos toca lo de Éfeso, nos toca lo de Esmirna, nos toca lo de Pérgamo. Y si tú ves el consejo a cada una de esas iglesias, los 7 consejos se tienen que aplicar a nosotros porque somos la última iglesia. En otras palabras, no es que tengamos que volver a la Odisea, tenemos que revivir la experiencia, a Filadelfia. No es que tenemos que volver a Filadelfia, sino que tenemos que revivir la experiencia de Filadelfia. Pero tenemos que revivir la experiencia de Éfeso, la iglesia primitiva, porque tenemos que volver a la pureza de la iglesia primitiva. Tenemos que revivir la experiencia de Esmirna, porque tenemos que pasar por la tribulación y la persecución que pasó la iglesia de Esmirna. Tenemos que revivir la experiencia de Tiatira, porque miren lo que Dios le dice a Tiatira. La Tiatira es la iglesia del dominio papal y nosotros vamos a pasar por otro dominio papal. O sea, si ustedes se fijan, el final es el remate de todo y nosotros recogemos de todo porque la historia se va a volver a repetir, dice la mensajera del Señor. Entonces la iglesia de Tiatira, el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las obras primeras, pero tienes que aguantar a esa mujer Jezabel que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nosotros también vamos a tener que soportar ese periodo del dominio papal que pasó la iglesia de Tiatira. La iglesia de Sardis, que es la iglesia de la Reforma, también vamos a tener, porque somos la iglesia que completa la Reforma. Somos la iglesia que también va a ser perseguida como los reformadores, que tuvo mártires dentro de la iglesia de Sardis. Y el Señor le dice a la iglesia de Sardis: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y eso mismo nos dice a nosotros. En otras palabras, no solo Filadelfia, mi hermano, todas. Esa es la respuesta. Ok. Otra pregunta, venga aquí el micrófono. Quizás esta es una pregunta elemental para muchos, pero quisiera una aclaración. En Apocalipsis, el capítulo 15, el versículo 6, empezando se dice: y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, con toda banda de oro alrededor del pecho. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. O sea,
¿cuáles son los seres vivientes que habla Apocalipsis ahí? Que esos seres vivientes están mencionados en varios capítulos del Apocalipsis. El primero donde aparecen están en el capítulo 4. Dice en el versículo 1 al 3, presenta a Dios sentado en su trono. En el versículo 4 dice que en torno al trono había 24 tronos y estaban los 24 ancianos. Pero en el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y comienza a describir cada uno de esos 4 seres vivientes. El primero era semejante a un león, no era un león, sino como Juan vio esto, pero él nunca había visto esto. ¿Cómo Juan iba a explicar lo que él vio? Tenía que compararlo a algo que él conocía, porque estas son creaciones de Dios que están en el cielo, seres vivientes, son seres que tienen vida, que adoran a Dios, son inteligentes, tienen ojos. El ojo es símbolo de la inteligencia y tienen mucho más inteligencia que nosotros, porque están llenos de ojos, eso quiere decir llenos de inteligencia. ¿Ok? Pero como Juan nunca había visto esos tipos de creación, y para nosotros también nos es difícil entenderlo. ¿Saben que algunas Biblias en lugar de traducir seres vivientes traducen animales? Animales. Porque dice que uno se parecía a un león, el segundo era parecido a un becerro, el tercero era semejante, su rostro como el de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila y volaba. Ahora son seres que Dios creó, pero no los podemos nosotros captar porque no hemos visto nada en esta tierra semejante a eso. Cuando Juan los describe comparándolos con lo que él sabe. Se parecía a un león, pero no era un león. Se parecía a un becerro, pero no era un becerro. Y luego explica que tenían 4 alas. 6 alas, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día ni de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos 4 seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Son seres que Dios creó, son creaciones de Dios, diferentes a las de esta tierra. Sí, porque Acércate. en los primeros escritos, cuando la hermana White fue a visitar a otros mundos, ella relata que ella vio otras creaciones. Correcto. Diferentes. Algunos los describe, eran muy altos. Exacto. Sí. Entonces, como nosotros fuimos tan especiales que fuimos creados A la imagen de Dios. imagen de Dios, Sí. se puede asumir que otros seres santos que no pecaron pueden tener otra forma fuera que la de nosotros. Exactamente. Eso es la respuesta. Son seres que Dios creó, tienen formas distintas. Dios no está limitado a hacernos a todos iguales, al contrario, a Él le gusta la diversidad. Mira el colorcito tuyo y el mío. A Dios le gusta la diversidad. Él no hizo todas las flores del mismo color, hizo las flores de distintos colores. Y a los seres humanos nos hizo de distintos colores porque a Dios le gusta la diversidad. Y si aquí en la tierra hay tanta diversidad, imagínense lo que será la creación de Dios en otros lugares. Porque esos seres vivientes, Juan los describió a lo que él podía, pero no, ni se acercó a describir lo que eran, porque él nunca había visto eso. Nosotros los vamos a ver, los vamos a conocer, los vamos a tratar, pero son distintos. Ahora para nosotros, uno que tenga cara de becerro, y el otro que tenga como un águila. Causa como temor. Ajá, y el otro que se parezca a un león, que causa miedo.
Pero cuando los conozcamos, nos vamos a dar cuenta que aman a Dios igual que nosotros. Y que Dios los creó de esa manera y ellos se sienten felices como son. Y adoran y alaban a Dios. Pero también le sirven a Dios muy cerquita. Porque están delante. Pero también le sirven a Dios muy cerquita. Porque están delante y en torno al trono de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Usted sabe lo que es estar ahí mismo donde está sentado Dios? Los 24 ancianos. Esos son otros. Pero esos son de redimidos de la tierra. Ahí lo dice en el capítulo 5. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y coronas de oro llenas de incienso. Esto es Apocalipsis 5:8. Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que los 24 ancianos son de aquí de la tierra y fueron redimidos con la sangre de Cristo. ¿Quiénes son? Bueno, te puedo decir por lo menos el nombre de 3. Uno se llama Enoc, el otro se llama Elías y el otro se llama Moisés. Ahora, no sé si son de los 24 ancianos, pero esos 3 yo sé que están allá. Porque el Señor se los llevó en cuerpo y alma, completitos, ¿verdad? A Elías se los llevó sin ver la muerte. A Enoc se los llevó sin ver la muerte. Y a Moisés lo resucitó. Pero aparte de eso, con Cristo resucitó una muchedumbre que ascendieron con él al cielo. ¿Quiénes fueron? ¿Adán? Abel yo creo que sí, pero Adán no. Él todavía está esperando. Yo digo que Abel sí. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben quiénes resucitaron con Cristo? Abel, la hermana que se la sabe toda. Allá. ¿Quiénes fueron los que resucitaron con Cristo, hermana? Sí, fueron santos. La Biblia dice que eran santos de otras edades. A ver. Exactamente, exactamente. Hay 2 citas donde habla de estos. Una está en el deseado de todas las gentes y la otra está en el libro Primeros Escritos. Le voy a leer primero la de Primeros Escritos, página 183, dice así. A ver quiénes son. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Eso está en Mateo 27 también. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamado, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. ¿Quiénes eran? Ahí viene. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Aquí está clarito quiénes son. Santos escogidos desde la creación hasta los días de Cristo. O desde la época, porque dice desde la época de la creación hasta los días de Cristo. Los días de Cristo, ¿quién pudo haber resucitado? Sí. Los conocían. Sí. Así mismo es. Miren, les voy a leer cómo termina la cita. Les voy a leer cómo termina la cita. Esto es Primeros Escritos, página 183,
y 184 dice: eran santos escogidos de todas las épocas, desde la época de la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, Dios hizo levantar de sus tumbas un número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y para proclamar su gloria. Los resucitados, escuchen esto que interesante, diferían en estatura y aspecto, pues algunos eran de más noble continente que otros. Algunos eran mucho más altos y otros mucho más bajos. ¿Por qué? Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidentes. El poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por ser tan altos, gallardos y hermosos. Pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y a debilitar la raza. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros resucitamos con él, y aquí estamos como prueba de que él resucitó. Atestiguaban por el formidable poder de Jesús. Habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitaron, que resucitaron con él, se movieron por toda la ciudad de Jerusalén y divulgaron la maravillosa y alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndole jubilosa alegría. Ok, ahí vimos un poquito quiénes son. Les voy a leer la otra cita y con esta se aclara un poquito más. Deseado de toda la gente, página 730. Dice así: cuando Cristo resucitó, sacó de la tumba una multitud de cautivos. ¿Cuántos fueron? No eran algunos nomás, era una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Así que los que resucitaron fueron los que dieron su vida por el Señor. Por eso digo que Abel puede ser uno de ellos, porque Abel murió como mártir. Eran los mártires. No todos los santos, sino los mártires fueron los que resucitaron. Próxima pregunta. Nos quedan 10 minutos. Adelante. Pastor, El cumpleañero. Yo siempre tengo una pregunta. Los ángeles caídos, ¿ellos tuvieron chance de arrepentirse? Sí, Señor. Sí, el Señor les dio mucho chance de arrepentirse. Es más, hubo un momento que hasta el mismo diablo casi se arrepiente. Hasta el mismo Satanás. Pero Dios convocó a la hueste celestial, a todos los ángeles, y les explicó de la rebeldía que había. Y les dijo cuáles iban a ser los resultados. Y les dio la oportunidad, les dijo: esto ha comenzado a cundir, pero si todavía ustedes están a tiempo de volverse atrás y arrepentirse. Y te voy a decir algo, muchos se arrepintieron. ¿Saben que hubo un momento que el diablo pensaba que tenía más de la mitad de los ángeles que estaban con él?
Pero cuando Dios explicó las cosas y les habló con amor, con paciencia, logró todavía salvar a un montón de millones de ellos que estaban así. Porque había más de la mitad. Por eso el diablo se envalentonó, dijo, yo tengo más que él. Por eso el diablo se envalentonó, dijo, yo tengo más que él. Pero cuando el Señor les habló, incluso Cristo se reunió a solas con Lucifer. Todo eso lo puedes leer en el libro Historia de la Redención, en el capítulo 1. Historia de la Redención. Y Cristo le habló con el corazón. Hubo un momento en que Lucifer estuvo a punto de volverse atrás. Jesús le suplicó, le habló de todo el mal que iba a venir, de toda la desgracia que iba a venir, le explicó en detalle, le abrió el corazón. Incluso se emocionó tanto el Señor Jesús al pensar en el sufrimiento que iba a traer la rebelión, que conmovido lloró delante de Lucifer. Lloró, derramó lágrimas y le dijo, arrepiéntete, todavía estás a tiempo, todavía mi Padre te perdona, porque no has ido demasiado lejos, todavía tienes tiempo de volver de atrás. Y Lucifer casi Jesús lo convence. Pero luego que salió dijo, me lloró. Quiere decir que me están suplicando, quiere decir que yo tengo poder. Porque si me vino a rogar y dobló y cambió la actitud de Cristo, que era de amor, y lo puso como humillado, pidiéndole perdón a Él y suplicándole, y le dijo a los ángeles, me vino a rogar porque Él sabe que lo que yo tengo es bueno y tienen miedo de perderlo todo. Y por eso me vino a rogar. Y el Padre lo mandó para que Él me convenciera. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, les vamos a ganar. Y dio vuelta toda la actitud de Cristo. Y luego el Padre los llamó a un concilio celestial ante todo el universo. Y uno por uno los ángeles tuvieron que tomar una decisión. Uno por uno. Ahí no fue en masa, a ver cuánto. Uno por uno. Tú ven acá. ¿Qué decides? Yo me mantengo leal a Dios. Pasa para ese lado. ¿Y tú? Yo voy a seguir con Lucifer. Pues vete para aquel lado. Uno por uno. Y cuando se contó, se dio cuenta que era una tercera parte de los que seguían en la rebeldía. Pero muchos de los demás que habían estado dudosos escogieron ponerse de parte de Dios. A pesar de que el Dios solo usaba la verdad y el diablo usaba la mentira. Él los podía engañar y como ellos no sabían lo que era la mentira, se creían todo. Y el diablo les decía mentira, mentira, y ellos no sabían discernir entre la verdad y la mentira. Solamente tenían la palabra de Dios y la palabra de Lucifer. Pero como la mentira no existía, ellos pensaban que todo lo que se les decía era verdad. Por eso vino la confusión. Pero si hubieran pensado en el amor de Dios, y si hubieran dicho, pero si Dios por siglos nos ha estado demostrando su amor, hubieran confiado en su palabra, no hubieran sido engañados. Si tuvieron oportunidad. Incluso después que el diablo fue echado, pidió una audiencia con Cristo. Y Jesús se la concedió. Y vino arrepentido, ahora él llorando y diciendo que él quería ser admitido de vuelta al cielo. Jesús lo escuchó, pero percibió que no había verdadero arrepentimiento, sino que lo que él quería era el puesto que había perdido y el poder que ahora no tenía, porque las cosas no le salieron como él se pensó que le iban a salir. Y todavía aún así le dijo, yo hablaré con mi Padre. Pero el Padre dijo, no más de vuelta aquí, no puede volver a entrar aquí al cielo. Pero todavía le concedieron una audiencia, pero no había verdadero arrepentimiento en él. Si él se hubiera arrepentido de corazón, podría haber sido perdonado. Otra preguntita más, quedan 5 minutos. Adelante al micrófono. Los de atrás también pueden participar,
Es sobre el texto que está en 1 Corintios 15, que dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Si eso se aplica a los ángeles, el cuerpo que tiene, por ejemplo, los habitantes del cielo, si los ángeles se dejan ver, si ellos tienen cuerpos distintos a los de nosotros, y si lo usan parte del tiempo o en alguna ocasión, y que me aclare un poquito del texto. Hay cosas que podemos aclarar porque Dios las aclara. Hay otras que Dios no explica mucho, y Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Yo entiendo este pasaje que está diciendo que así como en esta tierra hay distintos tipos de creación, de carne, porque la carne de los peces no es la misma que la carne de las bestias, y la carne de los seres humanos no es la misma que la de los animales. Así como hay distintos tipos de creación, que aunque todos somos de este planeta Tierra, nos diferenciamos mucho entre los peces, entre las aves, entre los animales y entre los seres humanos, que también en el cielo hay diferencias de distintos cuerpos. Ahora, cuando dice aquí, hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y el versículo 44 dice: se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Eso me da a entender que aún los seres que son espíritu, Dios es espíritu, los ángeles son espíritus, pero tienen algún tipo de cuerpo, es cuerpo espiritual, le llama la Biblia. No es de carne y hueso como el nuestro. Jesús, cuando se apareció a sus discípulos, ellos pensaban que veían un espíritu. Y Él les dijo: venid, tocad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así que un cuerpo carnal tiene materia física. Un cuerpo espiritual tiene materia espiritual. Pero tienen cuerpo. Y tienen cuerpo porque cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios y Dios es espíritu, se le dio un cuerpo. Y la Biblia nos dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene rostro, que Dios tiene espalda, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies. Y nosotros fuimos hechos a su imagen, no solamente su imagen moral, pero también su imagen física. Dios tiene un cuerpo, pero no es de carne y hueso como el nuestro. Ahora, ¿de qué está hecho Dios? ¡Wow! Imagínense que Él es el creador de todo. Hay cosas que nosotros no podemos explicar. Por ejemplo, la electricidad. Pero tócala y vas a ver si existe o no. Te da una patada, te da una descarga terrible. Y eso que la que se usa aquí es 110. Ahora imagínate una descarga de 10.000 voltios. Tiene un poder tremendo la energía. Si Dios está hecho de energía, tiene un poder tremendo. Y Él creó la energía que nosotros vemos. Salió de Él. O sea, no podemos limitar a Dios a un cuerpo así físico como el nuestro, pero hay cuerpos celestiales, hay cuerpos espirituales que están hechos de espíritu. El espíritu también es algo real, solo que es un poquito distinto a lo nuestro, porque los espíritus se pueden materializar, o sea, pueden tomar apariencia física, aunque no son de carne y hueso, pueden tomar apariencia física. Los ángeles santos tienen ese poder de materializarse. Cuando se aparecen aquí en la tierra y se dejan ver, los vemos, pero no todo el tiempo se los ve. Hay personas que los han visto. A veces se aparecen, como ya mencionamos, como guerreros o con apariencia humana.
Los ángeles del demonio caídos también tienen el mismo poder de materializarse. Pero pueden materializarse no solamente con cuerpo humano, pueden materializarse con cuerpo de un animal. Ustedes han escuchado de un animal. Ustedes han escuchado esas leyendas que cuentan que de la Llorona y la de... ¿Cómo? Sí, el chupacabra. Esos son ángeles del demonio. Bueno, yo no sé el chupacabra porque nunca lo vi, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden explicar humanamente. Pueden ser ángeles caídos que se materializan. Se aparecen con cuerpos. Y no necesariamente tiene que ser la forma de un cuerpo de un ser humano. Pueden tomar cualquier forma, porque son materia espiritual, pero tienen un cuerpo. Yo no sé las reglas por las cuales ellos se rigen, porque es otro mundo, es un mundo de otra dimensión que nosotros no podemos ver ni se nos ha revelado, pero sí sabemos, no sé si ellos lo eligen o si Dios lo permite o si el diablo les dice cuándo, porque él es el jefe de ellos. Los ángeles que siguieron a Lucifer pensaron que iban a tener libertad, porque le digo, si me siguen a mí van a hacer lo que se les da la gana, pero ahora tienen un amo que los domina, y es un amo mucho más estricto que lo que es Dios, terrible. Los mismos ángeles caídos saben que ahora están bajo el dominio de un tirano. Más de uno de ellos anhelaba y anhelaría todavía jamás haber salido del cielo, pero es demasiado tarde. Última pregunta. Allá, hermana, venga. Ah, tú también tienes una, ok. Esas dos. Si no, mañana no van a venir a las 9:30. Mi pregunta es con referencia al matrimonio y al divorcio. Siempre he aprendido que el divorcio es permitido bíblicamente por causa del adulterio. Pero nosotros en un estudio bíblico se dividió y me dieron a entender que aunque uno sea divorciado por adulterio, no se puede casar de nuevo. ¿Es cierto eso? Aunque la pareja haya sido el que haya adulterado y no es culpa de uno. Ok. Algunas iglesias interpretan el pasaje de esa manera, algunas denominaciones. Entre ellos están los hermanos adventistas del Séptimo Día Movimiento de la Reforma. Los reformistas creen que aunque una persona se divorcie, no se puede volver a casar aunque sea la parte inocente. Eso creen los hermanos reformistas. Los reformistas son como los adventistas, pero no son parte de la iglesia adventista, es otra organización. Tienen su conferencia general, tienen sus doctrinas. ¿Ok? El texto, no son muchos los textos que hablan, pero como nosotros nos regimos por la Biblia y por el espíritu de profecía, tanto la hermana White como la Biblia nos dan suficiente evidencia para dejarnos entender que aún una persona que estuvo casada, pero que una de las dos partes rompió el vínculo matrimonial, destrozó lo que Dios había unido. La persona inocente no está sujeta a servidumbre toda su vida, porque Dios es un Dios justo. Entonces, si una persona que no tuvo la culpa de que su hogar se rompiera, aunque muchos dudan eso, ¿verdad? Porque dicen, bueno, si un hogar se rompió, tiene que haber de las dos partes, ¿verdad? Nunca se rompe por un solo lado. Pero estamos hablando de la parte del adulterio ahora, ¿ok? Del adulterio. Digamos que una persona no cometió adulterio y la otra sí. Y el que cometió adulterio, pues se fue con la otra mujer. Lo que dicen algunos es que el que quedó solo tampoco tiene derecho a casarse. Yo no lo entiendo de esa manera. Por San Mateo capítulo 19 dice: vinieron los fariseos y tentándole le dijeron a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten la pregunta, ¿se puede divorciar por lo que se le dé la gana?
Jesús respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Y dijo: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron entonces: ¿y por qué Moisés autorizó dar carta de divorcio y divorciar? Y Jesús respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, y ahora viene lo que Jesús dice, que cualquiera que repudia a su mujer, repudia es se divorcia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora noten, Jesús está hablando de divorciarse y volverse a casar. Eso es lo que él está discutiendo. Él dice: si alguno se divorcia y se casa, comete adulterio. Y la que fue divorciada y se vuelve a casar, comete adulterio. Salvo por causa de fornicación. O sea, la salvedad es la única salvedad, o sea, la única diferencia, la única, ¿cuál es la palabra? Opción, hay otra, estoy tratando. Excepción, sí. La única excepción a la regla. El Señor no quiere el divorcio, pero hay una excepción. Y esa excepción es si se comete adulterio, porque se destruye el vínculo matrimonial, se rompe la promesa. Cuando hay adulterio se destruyó el hogar. Hay dos opciones, no es una sola opción, hay dos opciones. Una opción es que lo perdone, y si la persona se arrepiente y la esposa o el esposo que no cometió adulterio lo perdona, se salvó el hogar. Pero si el que comete adulterio se divorcia, lo que dice aquí es que no se puede volver a casar el que se divorcia por cualquier razón, sino solamente si fue por fornicación. Así es como yo lo entiendo. O sea, digamos que yo soy la parte culpable. Yo estoy casado, pero me busco otra mujer y me divorcio, dejo a mi mujer y yo me caso con la otra. Yo estoy viviendo en adulterio. Pero cuando el divorcio es definitivo y se rompió el hogar, quiere decir entonces que yo, que cometí el adulterio, puedo estar casado con otra, mientras que mi esposa, que no lo cometió, se tiene que quedar sola toda la vida si le quiere servir al Señor. No es justo, ¿verdad? Entonces, la manera como este servidor lo ha entendido, a menos que por la Biblia y el espíritu de profecía me lo demuestren diferente, se los vuelvo a decir: cualquiera que se divorcia de su mujer por cualquier causa y se vuelve a casar, comete adulterio. Estoy parafraseando el versículo 9. A ver si me explico. Como la pregunta anterior fue: ¿se puede divorciar por cualquier razón? Y Jesús dijo: no. Solamente la salvedad es por adulterio. Entonces, teniendo esa salvedad, ahora parafraseo el versículo. Yo os digo que cualquiera que se divorcia por cualquier causa y se casa con otra, adultera, salvo por fornicación. En otras palabras, si la razón del divorcio fue por adulterio,
la persona que no cometió el adulterio queda libre para volver a rehacer su vida. Eso es como yo lo he entendido. Sí. Bueno, es cierto, la palabra fornicación incluye el adulterio, pero es más. En griego, la palabra fornicación incluye el adulterio, pero es más. En griego, la palabra que se usa es porneia. De ahí viene el término pornografía. Porneia quiere decir todo tipo de pecado sexual. O sea que el adulterio no es solamente si el esposo se va con una mujer, también se puede ir con un hombre. O la esposa se puede ir con una mujer. Eso es parte de lo que es fornicación. Pero también puede ser bestialismo. Si el hombre comienza a tener relaciones sexuales con un animal. Eso está condenado en la Biblia. Y eso también es parte de lo que es fornicación, porneia. O también puede ser pecados sexuales, como es la pornografía. Aún eso daría base para la separación. Es sobre esto mismo, ¿verdad? Porque ya se acabó el tiempo. Acérquese al micrófono. Yo ampliaría más el concepto desde el punto de vista de que en la iglesia ha empezado a haber más frecuencia de divorcio dentro de la iglesia. Y si uno lo ve solamente desde la parte legal de decir, oh, fue que la otra parte fue la que hizo eso, sería muy sencillo. Yo pienso que nosotros como cristianos responsables debemos de saber hasta qué punto yo puedo empujar a mi pareja a cometer un error o a irse de mí y yo decir, yo no fui el que me fui, se fue ella. Si yo le hago la vida imposible a mi pareja, en todos los sentidos, y la empujo a que se vaya a lo que no debo hacer, después yo voy a decir delante de Dios, ella fue la que se fue y se consiguió a alguien. ¿Hasta qué punto yo soy responsable por la estabilidad emocional y espiritual de mi pareja? Yo digo esto porque se está viendo dentro de la iglesia con mucha frecuencia que hay quienes tienen un poquito más de fuerza para resistir, pero empujan a su pareja a que se vaya o a que cometa el error. Y después dicen, yo no fui el que me fui, ella se fue. Hermano, a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Yo tengo que saber hasta qué punto dentro de mi hogar o dentro de mi relación yo fui culpable por el rompimiento, no importa que el último paso lo haya tomado mi pareja. Así que entendamos la responsabilidad que nosotros tenemos en un caso de divorcio y de separación y no pensar que estamos libres ante Dios si nosotros fuimos culpables negligentemente porque la otra parte se haya ido. Es correcto, por eso yo dije que hasta dónde se puede decir que solamente hay un lado culpable, casi siempre hay dos lados cuando hay problemas. Sin embargo, déjeme ponerlo de esta manera. Aún si yo le hice la vida imposible a mi esposa y la empujé a irse, eso no le da el derecho para irse con otro hombre. O sea, esa es una elección de ella. O que yo tengo culpa porque ella se fue, claro. Puede venir una separación y un divorcio, pero eso no da el derecho a volverse a casar. El tema aquí es si se puede o no se puede volver a casar. Y legalmente hablando, aun cuando yo tenga la culpa porque yo le hice la vida imposible a mi esposa, ella no está obligada a mantenerse a mi lado si yo le hago la vida imposible, ella se puede ir. Pero tampoco eso le da el derecho a ella de buscarse otra persona. Porque el versículo que sigue dice, dijeron los discípulos, Señor, si es así, es mejor que no se case. Y Jesús les dijo, no a todos les es dado recibir esto, sino a aquellos a quienes Dios le da el don. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y cuando habla de eunucos se refiere que no tienen relaciones sexuales. Unos nacieron así, con ese don desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres
porque los obligan. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, y entendamos la palabra eunuco sin relación sexual, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, aun si mi esposa tuvo toda la culpa y me hizo la vida imposible, yo no soporté más y nos separamos, yo me tengo que quedar eunuco por el reino de los cielos, porque no tengo el derecho a casarme si no fue por adulterio. ¿Sí me explico? Aún si ella me hizo la vida a cuadritos, y la maldad de los seres humanos es tan grande que a veces hacemos eso, hacemos la vida imposible, pero no cometemos el acto del adulterio porque sabemos que le estamos dando libertad al otro. Entonces, tanto el deseo de, como dicen los dominicanos, de fuñirlo, de arruinarle la vida, que, y a veces casi siempre, y perdonen ustedes esto, no soy machista, pero muchas veces las mujeres no tienen la misma necesidad, o sea, tienen más don de continencia que el hombre, y esto es cierto, está comprobado, que el hombre vive más, o necesita, a lo menos así dicen, del sexo que la mujer, aunque los dos lo necesitan, pero déjeme decirle de esta manera, como la mujer sabe que ella puede vivir sin eso, le hace la vida imposible, pero nunca se va con otro, y lo arruina al hombre de por siempre. Pero Cristo dijo que aún en ese caso hay que ser eunuco por el reino de los cielos. Esa es la respuesta de Jesús. El que pueda aguantarse esto, que se lo aguante. El mismo Jesús dice eso. Sí, lo que pasa es que ya son pasadas las 10, mi hermano. Y si seguimos, yo sé que aquí seguimos muchas horas y hay mucho más para hablar, pero... Ajá. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, lo que entiendo esto, si en la vida el marido se une, en la vida del marido ella se une a otro varón, será llamada adúltera. Es lo mismo que estamos hablando. Si muere queda libre. Pero si la mujer se va con otro hombre mientras su esposo vive y él no se fue con ninguna mujer, pues ella es una adúltera. Y lo mismo pasa con el hombre. Va de ambos lados, ¿verdad? Muy bien. El tiempo ha transcurrido. Tenemos que terminar. Bueno, mañana quiero terminar el tema. Si nos queda un tiempito, quizás podemos dar oportunidad de preguntas. Queremos decirles, antes de despedirnos con la oración, que hay material disponible en muchas series que ustedes pueden llevar para hacer la obra misionera y para edificarse ustedes también. Con las series que nosotros distribuimos, creo que hay una mesa, ¿verdad? Ahí en la parte de atrás hay una mesa donde está el material. Estos temas están siendo filmados y grabados desde anoche, pero no van a estar disponibles este fin de semana porque no pudimos traer todas las máquinas reproductoras. Normalmente vienen más jóvenes que viajan conmigo. El equipo es grande, entre trípodes y máquinas y todo lo que ustedes ven allá atrás, si ustedes se fijan, todo eso lo tenemos que traer en el avión. Entonces no pudimos traer las máquinas de duplicar. Aunque los temas están listos, ya están filmados, mañana nosotros vamos a tener una hojita para que si usted quiere los temas de este fin de semana, deje su nombre y nosotros se los vamos a mandar por correo con mucho gusto. Pero hay otras series, la que grabamos la semana pasada y la anterior, todas las últimas que se han grabado, de distintos temas. Hay de profecía,
hay de edificación espiritual, hay temas de esperanza, de ánimo, hay de todo tipo de temas, hay temas de doctrinas para la obra misionera, hay campañas evangelísticas, tanto en DVD como en CD. Y al comprar ustedes esas series también están ayudando para la predicación del Evangelio. Triplemente. Número 1, usted se beneficia y se beneficia.